lana egiteko gogo askorekin, ondo prestatzen, Andorrako partidoaren aurkako partidua, eta, bueno, azkenean ondo prestatzen eta konbentzitutak etxean berriro gaudela, eta, bueno, garaipenaren bila joan behar degula, eta 3 puntuak etxean gelditzeko gogo askorekin gaudela. Zer iritsi duzu Andorrari buruz? Bueno, ekipo oso ona, bi garaipenetik dator, lehenengo bi jardunaldiak, eta, bueno, ekipo oso ona, jokalari onak dituzte, kalitate askorekin, ateatzeko baloia oso ondo egiten dute, eta, bueno, ekipo horrek egingo diguna exigitu asko defentsan, presioan ondo egon, fin ibiliz, zati ez dela, gero goian 3 jokalari guztien dituzte beti, eta, bueno, azkenean mina handia egiten duten jokalaria dira, eta, bueno, oso ondo egon bargera, eta partio guztiak bezala, ondo konpetitu, eta esan dizudan bezala leheno, 3 puntuak etxean gelditzeko gogo askorekin daude. Azkenean partido onak egin ditugu, ondo konpetitu dugu, aukerak izan ditugu eta irabazteko ere, baina, bueno, azkenean ezin izan dugu garaipena lortu, eta, bueno, orain esan dudan bezala, gogo askorekin, lan handia egin, aurkari oso zail baten aurrean gaude, baina, bueno, uste ekipoa finari dela, eta, bueno, ajustatzen baitugu egin ditugun katxak eta golak nola etorri den ikusita, konpontzen badugu hori, uste ekipoa 3 puntuak lortuko ditula etxean. ¿Cómo habéis un poco la semana preparando esta segunda jugada en casa? Bien, con ganas, con ilusión, venimos con un punto de Albacete, seguimos sumando fuera de casa y ahora pues con muchas ganas de trabajar, el equipo ha trabajado muy bien, nos vamos a enfrentar a un rival difícil en el que, bueno, te exige mucho y, bueno, esta semana pues hemos podido trabajar para esa exigencia, ¿no? Evitar que ellos que también hacen, ¿no?, la salida de balón y, bueno, si no vas bien a presionar te salen fácil y al final es un equipo que maneja muy bien esas situaciones y, bueno, hemos trabajado lo mejor posible con todas las garantías de que los jugadores, bueno, sepan a lo que se enfrentan y el trabajo que tengan que hacer. Ganas de reafirmar esas buenas sensaciones que se vienen dejando estas 2 primeras jornadas con esos 3 puntos que se están resistiendo. Sí, la verdad que, bueno, competimos bien, hemos tenido ocasiones, hemos tenido situaciones como para ganar los 2 partidos. Es verdad que tenemos que corregir cosas, que el equipo, bueno, pues todavía tiene que corregir muchas cosas, pero creo que estamos dando un gran nivel. Creo que estando en casa otra vez tenemos muchas ganas de que por fin pues hagamos un partido completo en todos los sentidos y se queden los 3 puntos en casa. Esas cosas que hay que mejorar están lastrando, ¿no? Se están escapando los puntos. Bueno, al final también los rivales también juegan y es verdad que bueno, que si queremos sacar puntos hay que corregir todo y es verdad que esas situaciones que nos pasó el otro día, ¿no? Las situaciones de banda que nos hicieron mucho daño, las transiciones, pues son situaciones que en este partido puede pasar y bueno, intentar corregir, son detalles que hay que pulir bien y, bueno, hay gente de mucha calidad en esta categoría pero si nosotros intentamos corregir todo eso, creo que vamos bien y, bueno, al final es lo que dices tú, ¿no? Corregir los matices, los detalles, las situaciones que los rivales nos hacen daño y corrigiendo eso creo que este partido, ¿no?, tenemos muchas ganas de que por fin se queden los 3 puntos. Una de las exigencias de Andorra sobre todo va a ser el trabajo como bloque, ¿no? Por eso que decía, que juegan muy bien estando en la... Sí, creo que tenemos que estar muy compenetrados, siendo un bloque, hablándonos mucho, situaciones de cambiar jugadores, creo que es un rival que defensivamente te exige mucho a estar muy fino, a estar muy bloque, como has dicho, a estar muy capacitado para la salida de balón que hace, ¿no? Pues hacerla bien y, bueno, pero creo que si lo hacemos bien, creo que vamos a tener situaciones en las que vamos a robar arriba, de 3 cuartos para arriba, en el que podemos hacer daño, en el que tenemos que tener balón también. Ellos es un equipo que le gusta tener balón, pero hay que quitarles el balón también y nosotros también generar situaciones con balón, que es lo que últimamente nos ha llevado estos 2 partidos, ¿no? Creo que el equipo con balón ha creado situaciones
buenas, teniendo balón también, y creo que eso también tenemos que tener. Al Andorra le gusta mucho el balón, pero nosotros también queremos tener el balón y crear situaciones de peligro al Andorra, creando nuestras jugadas, ¿no? Y nos deja un momento, ¿verdad? La clave puede ser eso, ¿no? Las robos en zona de peligro, o sea, Sí, sí, bueno, creo que vamos a tener situaciones en las que robemos porque es un equipo que le gusta, que no tiene miedo a hacer ese tipo de juego y bueno, pues arriesga en ese sentido y creo que vamos a tener situaciones. Está claro que si no vamos bien, como hemos dicho antes, ¿no? Creo que ellos dejan arriba casi 3 jugadores, los 2 de banda y Nieto del año pasado del Dense, que está bueno, en un gran nivel, el otro día metió un hat-trick. Luego Lobete también tienen, al final dejan situaciones para crear unos para unos y no sales bien de las, te salen bien de la presión y bueno, ahí pueden ser peligrosos. Así que trabajar bien, ser un bloque y creo que bueno, el equipo ha trabajado muy bien, estamos con muchas ganas y eso es lo mejor, ¿no? Tener ganas de hacer un buen partido y que por fin se queden los 3 puntos en casa. Ya tienes un nivel más en la plantilla, Morci, como lo he visto. Muy bien, Morci bueno, vino ayer y bueno, Morci no, para empezar ha hecho un gran esfuerzo por venir a la Moreta, es un jugador que ya nos transmitió que quería venir aquí sí o sí, creo que bueno, ha habido esa tira y afloja, ¿no? Con el club y el Atleti, pero al final bueno, ha llegado a buen puerto y creo que es un jugador que nos va a aportar mucho, que tiene mucha calidad, que es un chico de Amorebieta, otro jugador más de Amorebieta, que eso siempre es bueno, ¿no? Que haya jugadores de casa y bueno, al final estamos muy contentos con la incorporación, uno más y bueno, y ahora esperar la semana y a ver si acabamos de la plantilla, ¿eh? Sí, pues sigue faltando un par de ellos, 3 por lo menos. Sí, sí, son situaciones que queremos mejorar. Al final necesitamos gente de arriba, otro central, bueno, para completar una plantilla competitiva de garantías, ¿no? Para afrontar todo esta temporada, digamos, creo que necesitamos más jugadores. Queda una semana y bueno, al final ya dijimos el otro día, esperamos que no vamos a estar con 18 jugadores, sino que bueno, al final caerá algo, trabajaremos para que lo que venga sea lo mejor para la Morelleta, sabiendo las circunstancias que está la Morelleta. Para el partido, número de jugadores, está feliz por ahí. Sí, bueno, Félix, bueno, tiene un pequeño esguince, bueno, tuvo una resonancia, le hicieron y bueno, al final no es para tanto. Sí que va a ir convocado, pero bueno, con prudencia porque bueno, todavía pues hay momentos que le duele y situaciones en las que bueno, pues le puede causar dolor, ¿no? Y bueno, al final va a ir convocado, pero bueno, en un principio sí, para recuperarle un poco. La Sur no, la Sur está todavía con el dedo, bueno, le hicieron otra prueba, todavía, bueno, pues está en camino, en proceso de recuperación, va bien, pero todavía no está cerrada y bueno, al final está entrenando aparte y bueno, con muchas ganas de que vuelva también, porque más ganas que él no tiene nadie, se ha perdido este inicio de liga después de hacer toda la pretemporada y la verdad que se le ve al chaval trabajando bien, con ganas y con muchas ganas de entrar a entrenar con todos.